Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, ya hizo mi presentación el amigo Roberto. Les repito mi nombre. Yo soy José Randall Rodríguez Guamaní. Soy magíster en seguridad, ingeniero geólogo de profesión, ¿no? Y soy experto, pues, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya, justamente en el presente curso me han pedido que los pueda apoyar con una diapositiva que es bastante importante en el trabajo que nosotros vamos realizando, ¿no? Nosotros tenemos en las labores que realizamos en los centros médicos, ya en los hospitales, ¿no? En las postas, en las clínicas, ¿no? Tenemos la producción de residuos sólidos, ¿no? Y cómo esto afecta en la seguridad y salud en el trabajo. Por favor, me confirma si se escucha y también se puede ver la presentación, ¿no? Sí, ingeniero, sí se escucha y sí se ve la presentación. Perfecto. ¿Qué cositas me hacen llegar para yo poder tomar acción inmediatamente? Perfecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la generación de residuos sólidos, también estamos hablando, pues, del manejo y de la gestión que se puede hacer respecto a estos residuos, ¿no? La gestión integral de residuos sólidos comprende el manejo de los residuos sólidos, llámese peligrosos y no peligrosos, desde la minimización de la generación de residuos, la valoración del material, la segregación, la recolección, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los residuos, ¿no? El manejo de residuos sólidos es la gestión que nosotros realizamos con la finalidad de tratar los desechos desde su generación, ¿no? Desde que nosotros producimos los residuos sólidos, ¿no? Pero ¿qué es un residuo sólido? ¿Qué podríamos nosotros definir ya como un residuo sólido? ¿Ya? Dice que los residuos sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, ¿no? Aquello que ya carece de valor para la persona que lo tiene, ¿ya? Y ser manejado priorizando la valoración de los residuos y, en el último caso, su disposición final. En el caso de los gases y líquidos, debe ser acondicionados de forma tal, ¿ya? Que se adecue, pues, una buena disposición final, ¿no? Esto lo señala, pues, la ley o el decreto legislativo 1278, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Nosotros, dentro del manejo de estos residuos sólidos, ya tenemos como objetivo principal, ya dice que minimizar, ¿no? Minimizar su producción, minimizar los impactos ambientales que pudieran generar, minimizar los riesgos para la salud que estos residuos sólidos, pues, ofrecen hacia los trabajadores, ¿no? Llámense en este caso todos los trabajadores que están en los centros médicos. Un manejo adecuado implica la segregación de los residuos, ¿no? Que es la separación, llámense, pueden ser orgánicos, reciclables, no reciclables, peligrosos, ¿no? Su almacenamiento temporal, donde los vamos a disponer temporalmente, para su posterior traslado y su disposición final a través de unas empresas operadoras de residuos sólidos. Involucra, pues, como dijimos, segregación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. ¿Cuál es la importancia que nosotros le vamos a dar a este manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿no? Y decíamos protección al medio ambiente. ¿Por qué? Porque evita la contaminación, ¿no? Del agente suelo y del agente agua. También ayuda a la salud pública, porque una buena segregación de residuos sólidos, un buen manejo de residuos sólidos, reduce los riesgos sanitarios asociados a la acumulación de desechos. Y también ayuda, pues, a la economía circular, ¿no? Porque fomenta la reutilización y el reciclaje transformando los desechos en otros recursos, ¿no? Como decíamos, ¿cuál es el marco normativo, ¿no? Y lo tenemos como marco normativo la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? El decreto legislativo 1278. Esta norma busca definir los residuos como insumos para otras industrias y fomentar la industria de reciclaje.
es la persona o la entidad, perdón, que se encarga de justamente gestionar y hacer un buen manejo de estos residuos sólidos? ¿No? Y la ley dice que es las municipalidades, ¿no? Quienes tienen la responsabilidad de garantizar el servicio de limpieza pública y en algunos casos de disponer los residuos en rellenos sanitarios autorizados. Pero para ciertos ámbitos, como por ejemplo los establecimientos de salud, existen normativas específicas que exigen la segregación y el tratamiento adecuado de estos residuos biocontaminados, ¿no? Entonces, según este decreto legislativo, tenemos dos tipos de residuos. Tenemos los residuos, llámese de gestión municipal y de gestión no municipal. Y dentro de gestión no municipal, que los hace la propia industria, a través de la contratación de empresas operadoras, ¿no? Para estos residuos sólidos, ¿ya? Tenemos los peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos son aquellos que por sus características propias presentan un riesgo significativo para la salud o para el ambiente. Y los no peligrosos son residuos que no experimentan transformaciones físico-químicas o biológicas significativas, ¿no? Entonces, hay que saber que nosotros como trabajadores del sector público, ¿no? Estamos hablando de la gestión de residuos no municipales. Para eso, nosotros tenemos ya la norma técnica peruana, ¿ya? Que habla sobre gestión de residuos, es la norma técnica peruana 900.058, ¿no? Gestión de residuos, y aplica justamente para la gestión y para que lo que nosotros sí podemos hacer, que es de repente la minimización de la producción de residuos, ¿no? Hasta la segregación y almacenamiento temporal, que es lo que hacemos nosotros, porque la otra parte de la gestión, que es el traslado, tratamiento y disposición final, lo hacen las empresas operadoras, nos ha brindado pues un código de colores, ¿no? De almacenamiento de residuos ya de origen industrial, si se puede decir. Para esto vamos a repasar algunas definiciones pues que nos da justamente estos dispositivos legales que acabo de mencionar, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros una gestión de residuos sólidos no municipales, ¿no? La gestión de residuos sólidos no municipales es la responsabilidad de los generadores de estos residuos, como industrias, comercios y otros, entre ellos los centros médicos, ¿ya? En lugar de los municipios. Esta gestión incluye la minimización, segregación y recolección de los residuos como los industriales, de construcción y demolición, aparatos eléctricos y electrónicos no domésticos, ¿no? Los residuos de aparatos electrónicos y residuos sanitarios peligrosos, ¿no? Entre ellos están pues los residuos que se producen pues en los centros médicos de atención, ¿no? En esta imagen que tenemos a la derecha vemos cómo funciona una adecuada, ¿no? Una adecuada gestión de residuos, que lo vamos a iniciar con la generación, ¿no? Que buscamos la minimización de esta generación, que cada vez se produzca menos residuos, ¿no? El almacenamiento, ya que involucra también ya el reciclaje, perdón, la segregación, ya tenemos barrido y limpieza, la recolección y transporte, el tratamiento y la disposición final de estos residuos. Y hablamos de minimización, ¿no? Lo que buscamos es reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos, ¿no? Cuando nosotros, inclusive más adelante vamos a ver y vamos a hablar sobre la regla de las 3 R, ¿no? Una de ellas, y la primera, habla sobre reducir. Reducir, pues, la producción de estos residuos sólidos, ¿no? Luego tenemos, ¿qué cosa es una segregación, no? Una segregación es separación, es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. ¿Ya? Tenemos también, ¿qué cosa es un reciclaje? Es la actividad que permite reaprovechar un residuo mediante el proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines, ¿no? Otro concepto, también tenemos el tema de material de descarte, ¿no? Que se considera material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras, por ejemplo, los aceites, la madera, ¿no? Puede ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad, desde su lugar de generación hasta el lugar de su aprovechamiento, sin la obligación de contratar a una empresa operadora de residuos sólidos, ya que esto no
revisten pues ningún tipo de peligrosidad, ¿no? Luego tenemos que es una recolección selectiva, es la acción de recoger apropiadamente los residuos que han sido previamente segregados o diferenciados en la fuente con la finalidad de preservar su calidad. Y por último, tenemos la disposición final, ¿no? Que es el proceso para tratar y disponer ya en un lugar los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambiente segura. Todas estas definiciones que yo les he leído, que las encontramos en el decreto legislativo 1278, la ley de gestión integral de residuos sólidos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a qué hacer, o sea, cuál es la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros estamos como trabajadores inmersos en la producción del residuo sólido, ¿ya? O en la generación del residuo sólido, en el almacenamiento temporal de estos residuos y en la segregación de los residuos, que es a lo que nos corresponde, ¿cómo es que lo podemos hacer, no? Y como le decía, la norma técnica peruana 900-058 nos dice que tenemos que separar, pues, ¿no? Separar los residuos sólidos. La segregación de residuos sólidos no es otra cosa que la clasificación y separación de los desechos de diferentes categorías para tener un correcto tratamiento, reciclaje o también pues, de repente para reutilizarlos. Consiste en separar los materiales según su tipo, como por ejemplo el papel, el vidrio, los plásticos, materiales orgánicos, los peligrosos, ¿no? Los metales, ¿no? Depositándolos en contenedores específicos, esta práctica es fundamental para reducir la contaminación, ahorrar suelos, ahorrar los recursos naturales y energía, como por ejemplo el suelo, ¿no? O el agua, y construir una economía más sostenible. ¿Ya? Dentro de esta segregación tenemos pues el código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, ¿no? En primer lugar, tenemos los residuos de carácter biodegradable, ¿no? Aquellos residuos orgánicos, como por ejemplo los restos de alimentos, cáscaras de frutas y semillas, restos de jardinería, maleza y hojarascas, y uyuta y acerrín, ¿no? Todo lo que viene de la jardinería, de la cocina, de la comida, ¿no? Lo vamos a colocar en el contenedor, ¿ya? De color marrón, ¿ya? Todo lo que son orgánicos. Luego tenemos los residuos llamados vidrios, ¿no? Todo aquel que tenga un envase de vidrio, ojo, que no tenga un producto peligroso, que no esté con contenido, ¿ya? Se debe disponer pues en los cilindros o en los contenedores colores de plomo. El vidrio se deposita en el contenedor plomo, las botellas deben estar vacías, ¿no? Todo lo que son artículos de vidrio, inclusive vasos rotos, ¿no? Algunos trofeos que ya están rotos, que sea de vidrio, tiene que estar pues en un contenedor de color plomo. Luego tenemos ya los residuos metálicos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos virutas, ¿no? Tenemos pernos, fierros, ¿no? Latas, las latas de atún, las latas de cerveza que estén limpios, que no estén contaminados, que no tengan papel. Todos estos residuos los debemos colocar pues, justamente ya en los residuos, en el tacho de color amarillo. Es lo que nos dice pues la norma técnica peruana 900, ya, punto 058. Perfecto. El papel y cartón que nosotros muchas veces generamos como residuos, ¿no? Aquellos que no estén contaminados, que estén limpios, que puedan tener una nueva vida, los vamos a colocar pues en el tacho de color azul, ¿no? ¿Qué vamos a colocar ahí? Por ejemplo, papeles, cartones, ¿no? Sobres, cajas, todo lo que sea pues este material orgánico, pero papel y cartón no contaminado, lo vamos a colocar en el tacho o en el contenedor de color azul. Todo lo que sean plásticos tipo PET, tipo plástico duro, me refiero a las bolsas de plástico, ¿no? A las famosas chismosas que nosotros tenemos y donde compramos todo, ¿ya? Todo lo que son plásticos que estén limpios, fuera de contaminante, lo vamos a colocar
dentro de los tachos o contenedores de color blanco. ¿Ya? Todo lo que son generales, ¿no? Residuos que no podamos de repente separar, que no podamos darle una nueva vida, ¿no? Lo vamos a colocar pues en el tacho cilindro color negro, ¿no? Por ejemplo, bolsas que han sido utilizadas, ¿no? Envoltorios de caramelos, galletas, mangueras usadas, ¿no? Papel que ya está usado, trapos que ya han sido usados, ¿no? Todo lo que son pues termopores, ¿no? Cucharas de plástico, platos, ¿no? Todo lo que son residuos del tema de construcción, lo que se refiere de plástico también va a estos residuos generales que son los residuos no reaprovechables. Todo lo demás habían sido reaprovechables. Pero también tenemos aprovechables de color rojo, ojo, si bien es cierto son peligrosos, pero son aprovechables, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, vamos a tener que almacenar en este tacho de color rojo, aprovechables, todo lo que son las baterías, ¿no? Las pilas, perdón, un ratito, ya. Los residuos, por ejemplo, los tanques, ¿no? Los cilindros, ¿no? Otros restos que sí se puedan reprochar, que le podamos dar una nueva vida. Pero también tenemos residuos peligrosos que no son no aprovechables, que no se puedan aprovechar. Como por ejemplo, ¿no? El EPP que eso utilizamos está con residuos químicos, ¿no? Las pilas, ¿no? Los artículos que hemos utilizado para la limpieza. Los envases, ya que bien cierto son de plástico, pero que han contenido pintura, thinner, ¿no? Y otros residuos que se consideran peligrosos y nocivos para la salud. ¿Ya? Y también tenemos los residuos biocontaminados que van en el tacho rojo, ¿no? Pero de ahí vamos a hacer una pequeña separación, ¿no? ¿Ya? Una pequeña separación porque de ahí vienen los residuos hospitalarios. En este residuo biocontaminados va a tener pues todos los residuos que tengan presencia de sangre, fluidos, ¿no? Ya el EPP que has utilizado dentro de tus actividades en los centros médicos, en los hospitales, las clínicas, ¿no? Ya llámese los gorros, los trajes TAI de repente, los guantes, la mascarilla, los lentes, ¿no? Algunas pastillas que muchas veces ya no las vas a utilizar, ¿ya? Y ya están vencidas, todo esto va en los residuos biocontaminados, ¿ya? Sin embargo, en el sector, ¿ya? En el sector salud tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo a la resolución ministerial 554 del año 2012 del MINSA, que nos habla sobre la gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Esta norma establece y te clasifica ya los residuos sólidos en tres clases, ¿no? Clase A, que son los residuos biocontaminados, que deben ir a la bolsa roja. Clase B, que son residuos especiales, que quieren ir a la bolsa amarilla. Y clase C, que son residuos comunes, que van a la bolsa negra. Los residuos hospitalarios son sustancias, materiales, o de repente es un producto de los centros de salud que se clasifican principalmente en estos tres tipos, ¿no? Comunes, ¿ya? Especiales y biocontaminados. Una adecuada gestión de estos residuos sólidos implica, ¿ya?, la adecuada segregación en el origen y su tratamiento diferenciando para evitar riesgo a la salud y al medio ambiente. Cuando hablamos nosotros de la clasificación de estos residuos hospitalarios, hablamos pues de residuos comunes, biocontaminados y especiales, ¿no? Los residuos biocontaminados tienen gérmenes, patógenos o han estado en contacto con fluidos corporales y suponen un riesgo no solo para las personas, sino también para los trabajadores, sino también para las personas que van a manejar estos residuos. Por ejemplo, hay residuos infecciosos, ¿no? Que tienen cultivos, muestras de pacientes con enfermedades infecciosas. Hay residuos punzocortantes, ¿no? Que tienen tejidos y restos de cirugías, ¿no? Pero hay que, agujas, bisturí, jeringas, vidrios, o los quirúrgicos y anatómicos, ¿no? Así como los restos de alimentos de pacientes que estaban pues contaminados. Dentro de los residuos especiales,
¿ya? Que son aquellos que tienen una peligrosidad química, farmacéutica o radiactiva, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de peligrosidad química, hablamos de sustancias tóxicas, sustancias corrosivas, sustancias inflamables como reactivos de laboratorio mercurio. Cuando hablamos de peligrosidad o de temas farmacéuticos, van pues todo lo que son medicamentos, esos medicamentos que están caducados, contaminados o vencidos, y los residuos de tipo radioactivo, materiales con baja actividad radioactiva, ¿no? Y en los comunes de clase C, que son aquellos que no presentan un riesgo adicional y que se puede gestionar con los residuos domésticos, como por ejemplo el papel, el cartón, ¿no? Los plásticos, los restos de alimentos preparados, no lo de los pacientes contaminados o de repente el material de limpieza, eso van a ir en la bolsa negra, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como integrantes de este sector salud conozcamos que no solo debemos cumplir muchas veces y tener conocimiento de la clasificación de residuos, ¿no? Esa segregación de residuos de origen industrial, porque somos una industria, sino también esta norma exclusiva del sector salud que establece otra clasificación que yo sé que ustedes lo cumplen, ¿no? Dentro de los centros médicos, ¿no? ¿Cómo es que debemos hacer pues, una adecuada gestión y manejo dentro de estos centros médicos, ¿no? O establecimientos de salud, ¿no? Nos dice que debemos participar activamente sobre la segregación desde el origen, ¿no? Para esto sabemos nosotros que es un paso fundamental donde los residuos se separan por tipo, ¿ya? Y en el punto donde se generan, ¿no? Utilizando contenedores de colores específicos, ¿no? Como la bolsa roja, la bolsa amarilla o la bolsa negra. Luego tenemos que disponerlos temporalmente, ¿no? Hacer un almacenamiento temporal, ¿no? Los residuos se deben guardar temporalmente hasta su recolección final, manteniendo la separación por tipos, ¿no? Y tenemos, por último, ¿no? El tratamiento y la disposición final de estos residuos, ¿no? Donde podemos definir que cada tipo de residuo requiere un tratamiento especializado, ¿no? Por ejemplo, los residuos biocontaminados ya tienen que esterilizarse a menudo mediante trituración antes de ser desechados como residuos comunes. Los punzocortantes, ¿no? Van en recipientes rígidos y resistentes con la finalidad de que no puedan dañar ni siquiera a las personas que ejecutan esa disposición final. Los químicos y reactivos necesitan tratamientos específicos para neutralizar su peligrosidad antes de la disposición final. Entonces, de esta manera nosotros vamos a garantizar un adecuado manejo de los residuos, ¿ya? De origen hospitalario, ¿ya? Este es un gráfico, ¿ya? Donde definimos cuál es, pues, el tratamiento y disposición de los residuos, ¿no? Hay residuos que son aprovechables, o sea, que son reaprovechables, y hay otros residuos que no son reaprovechables, ya lo dijimos, ¿no? Tenemos aprovechables metálicos, papel y cartón, plásticos, vidrios, ya hay peligrosos aprovechables y hay orgánicos, ¿no? Y los no aprovechables, que son, por ejemplo, los residuos generales, ¿no? Y los biocontaminados. Todo, todos los residuos en forma general se almacenan temporalmente de acuerdo a su clasificación para de repente poder utilizar o reutilizar pues los productos que sí se puedan, ¿no? Los residuos que sí se puedan. Algunos productos necesitan pues un tratamiento, ¿no? Un acondicionamiento, ¿no? Por ejemplo, los residuos orgánicos, ya que podemos definir que en el acopio no se permite realizar estos alimentos porque produce determinados gérmenes, ¿no? Y para luego, en la disposición final, comercialización de los residuos reaprovechables, como las botellas, ¿no? Los plásticos, algunas maderas, algunos vidrios, también pueden hacer donación, ¿ya? O lo trasladamos a relleno sanitario o a un relleno de seguridad cuando son productos pues, que son peligrosos. Como le decía, nosotros, ¿qué podemos hacer, no? ¿Ya? ¿Cuáles son los controles para el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos? Y tenemos principios de jerarquía en la gestión de residuos sólidos, ¿no? ¿Ya? Que básicamente lo primero que debemos hacer es
prevenir y minimizar la generación de estos residuos sólidos. Luego, de repente, podríamos aprovechar y valorar los residuos sólidos, darle un tratamiento y recién cuando no podamos hacer nada de lo anterior, vamos a llevarlos a la disposición final, ¿no? Aquellos rellenos sanitarios o rellenos especiales donde se puede hacer una adecuada disposición final de estos residuos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Tenemos el tema de la generación de residuos, ¿no? La industria hospitalaria también es un fuerte generador de residuos, ¿no? No municipales, donde participamos nosotros, puede ser en la segregación y almacenamiento temporal. Luego vendría pues las empresas operadoras de residuos sólidos con la recolección y el transporte. Ya de repente ellos también pueden darle un acondicionamiento y una valoración. Y por último, un tratamiento y una disposición final de estos residuos en los rellenos sanitarios. Y acá lo que le decía, pues, lo de la regla de las 3R, ¿no? Cuando nosotros hablamos ya de la regla 3R, nos vamos a basar, pues, en la primera R, que yo considero que es la más importante, porque ahí sí nosotros definimos si vamos a generar residuo o no, que es el tema de reducir la producción del consumo. ¿Ya? ¿Ya? La reducción, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que hace bastantes años, ¿no? Tomábamos pura gaseosa en vidrio. No había pues el plástico. Hoy en día hay la botella de plástico. Y ustedes saben que inclusive hasta más rico sabe la gaseosa en vidrio, ¿no? Los que toman gaseosa. Hace algunos años, cuando íbamos a temprano a comprar el pan a la tienda, ¿no? Íbamos con nuestra bolsita pues de tela, ¿no? Hoy en día vamos de frente a la tienda y compramos y que nos den una bolsa de plástico. Estamos generando un posible residuo. Luego tenemos la segunda R sobre reutilizar, ¿no? Darle pues una segunda oportunidad a este residuo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, como yo ayer justo trabajaba, yo estoy acá en La Oroya, estoy trabajando en un proyecto de reforestación. Ya los trabajadores estábamos conversando sobre ejemplos y me decían, ingeniero, un ejemplo. Yo le decía, yo sé que me resulta un poco caro a veces, pero siempre en cada Navidad me compro un panetón en lata, con la finalidad de, uno, no genero el cartón como residuo, y otro, que lo utilizo ese envase para guardar pues todo lo que son las menestras, el arroz, ¿no? La quinoa que a veces tenemos en casa, ¿no? Porque conserva mucho más fresco pues esos productos. Y por último tenemos pues el tema de reciclar, ¿no? Darle una nueva vida, ¿no? Por eso es que muchas veces separamos, ¿no? Separamos los plásticos, los metales, los vidrios, separamos el papel, el cartón con la finalidad de poder darle una nueva vida a ese producto que para muchas personas ya no es importante. Por eso es que nosotros generamos estos residuos, ¿no? ¿Cuál es el efecto, ojo, que nos produce pues una inadecuada disposición de residuos, ¿no? De antemano es una contaminación visual y la generación pues, de los malos olores, ¿no? ¿Ya? También el deterioro de paisajes y malos olores. La presencia de animales u otros vectores, ¿no? Que pueden ser dañinos para la salud. La contaminación del aire, ¿no? Al momento de quemar estos residuos. El reciclaje informal y la exposición a enfermedades, ¿no? Producto de la manipulación inadecuada de estos residuos, ¿no? Y la proliferación de insectos, ¿no? Vectores, plagas, por ejemplo, cucarachas, moscas, mosquitos, ¿no? Que vienen pues con la generación de los residuos, ¿no? Es importante justamente segregar porque cuidamos el medio ambiente, ¿ya? Porque reduce la contaminación del suelo, reduce la contaminación del agua, reduce la contaminación del aire, ¿ya? Disminuye la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Económicamente, ¿ya? Facilita el reciclaje y la reutilización, lo que ahorra materia prima y energía. En tema de salud, ¿ya? Un manejo adecuado de residuos peligrosos nos va a garantizar que no tengamos riesgos para la salud humana, ¿no? Y sobre todo de aquellas personas que estamos, ¿no? Trabajando, ¿no? Y produciendo y manipulando, segregando y
y disponiendo temporalmente de estos residuos, ¿no? Y por temas de sostenibilidad es muy importante porque es un paso clave para construir una sociedad más limpia y sostenible para las futuras generaciones. ¿Cuáles otros efectos, por ejemplo, también que tiene una inadecuada disposición de residuos sólidos? ¿No? Son pues los famosos daños a la fauna silvestre, ¿no? Ya nosotros podemos ver un montón de videos, imágenes, cómo estos residuos sólidos afectan pues a algunos seres vivos. La contaminación y degradación de los suelos, ¿no? O los lixiviados en el agua, ¿no? Que también producen pues algunos olores, ¿no? Y dificulta pues, la utilización de este material agua, ¿no? Respecto a la salud, ¿no? Respecto a la salud tenemos pues impactos directos y también tenemos impactos indirectos, ¿no? Los impactos directos que sí se puede transmitir, ojo, enfermedades por animales que se reproducen sin control en medio de los desechos tales como insectos, moscas, mosquitos y cucarachas, y algunos mamíferos como ratas y perros, ¿no? Y aquellos impactos indirectos que se originan como consecuencia del mal manejo que se hace en los residuos durante el proceso de gestión de estos residuos, ¿no? Por ejemplo, la moja común, ¿qué te puede producir, no? Fiebre tifoidea, salmoneliosis, ¿no? Sifiliosis, disentería, ¿no? O una diarrea infantil. Los mosquitos, el paludismo, el dengue, ya hemos visto que el dengue ha producido bastantes muertes el año pasado, ¿no? Alguna enfermedad como la encefalitis viral o la fiebre amarilla. La cucaracha te produce cólera, fiebre tifoidea, disentería, lepra, intoxicación alimentaria, gastroenteritis. O los roedores, que te pueden producir peste bubónica, rabia, ¿no? Disentería, enfermedades diarreicas y la fiebre de Harberchi, ¿no? Una fiebre bastante conocida, producto de la mordedura de estas ratas, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae una correcta segregación de residuos sólidos? ¿No? Porque así también como tiene determinados efectos, también una adecuada segregación pues nos trae muchos beneficios, ¿no? Como por ejemplo la preservación del medio ambiente, el ahorro de energía, un ecosistema saludable, un ahorro de recursos naturales, un cuidado del agua, ¿no? Y la contribución del desarrollo sostenible, ¿no? Hace un momento yo estaba justo leyendo algunos artículos de una revista y decían pues que en muchos países del mundo, ya y sobre todo en China, se está pues utilizando una energía fotovoltaica, ¿no? La utilización de paneles solares, ¿no? Para captar energía de la radiación solar, pero que producto de esa innovación pues de energía ha traído como consecuencia que por debajo de esos paneles se generen pues nuevos ecosistemas, ¿no? Nuevos ecosistemas limpios, ¿no? Porque están más húmedos, porque tienen protección al sol, ¿no? Están creciendo plantas, están viniendo muchos más animales, ¿no? O insectos. La reducción ya de los residuos sólidos que nosotros podemos sí hacer, nos garantiza pues beneficios muy importantes, ¿no? Lo principal, como yo les dije, es la reducción de este residuo, que tratemos de minimizar, ¿no? La producción pues, de este residuo mediante hábitos de consumo responsable, ¿no? Como por ejemplo, ya no comprar mucha bolsa, sino comprar a granel, ¿no? Evitar productos de un solo uso, sino hay que buscar productos de varios usos, mediante la reutilización de objetos y envases. También se incluyen prácticas como la reparación de productos, ¿no? Ya hoy en día, pues, se malora microondas y lo desechamos, ¿no? En vez de repararlo. El uso de alternativas reusables, como por ejemplo bolsas de tela, termos en vez de botellas, ¿no? Ya cubiertos lavables y la digitalización para reducir el consumo de papel, ¿no? Ya en varias industrias, ¿no? Sectores económicos, ya se está utilizando pues todo el tema de digitalización para que no se produzca demasiado consumo de papel, cartón, sobre manila, ¿no? La minimización también se aplica a la industria, optimizando el uso de materias primas desde el origen, ¿no? Hay determinadas acciones que nosotros podemos hacer
desde, desde un nivel doméstico o individual, ¿no? Como por ejemplo una compra de forma más consciente, ¿no? Hay que preferir productos con menos embalaje, definitivamente. Elegir artículos duraderos y repararlos cuando sea necesario. Comprar productos en granel, en envases retornables, ¿no? O de repente envases grandes. Hay que ser selectivo con lo que compras para evitar desperdicios de comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También cuando se prepara demasiada comida genera por residuos, ¿no? La reutilización para una segunda vida, pues, a los objetos, ¿no? Hay que reutilizar envases, materiales de embalaje, usar servilletas, pañuelos y toallas de tela en lugar de desechables de papel. Hay que reutilizar, pues, papeles, cajas, cintas y moños de regalo, crear juguetes con cajas usadas, ¿no? El tema de minimización de uso de desechables, ¿no? Hay que llevar una bolsa propia al momento de hacer tus compras, ¿no? Utilizar termos, llevar los propios cubiertos, hay que reducir el consumo de papel y la gestión de residuos orgánicos, como por ejemplo hacer compostaje, ¿no? Con los residuos orgánicos para crear abono para las plantas, que también es una buena práctica dentro de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores, de repente a nivel industrial, ojo, participar pues activamente en la reducción en el origen, ¿ya? De la producción de residuos, que para muchos es la estrategia más efectiva que podemos seguir. ¿Ya? De repente esto implica modificar equipos, procesos y productos para generar menos desechos desde el principio, ¿no? Y también optimiza el uso de materias primas para la administración, ¿no? Los recortes y los desperdicios, ¿no? En lo que es salud, ya y seguridad en el trabajo, ¿cómo este inadecuado manejo ya de los residuos sólidos o una inadecuada gestión de los residuos sólidos puede perjudicar pues la salud de los trabajadores, ¿no? Ya de repente con el contagio, ¿no? De enfermedades en el tema hospitalario, ¿no? Producto de estos residuos especiales, ¿no? Residuos biocontaminados, ¿no? El contagio, ya el año pasado hemos visto pues esta epidemia, ¿no? Del dengue, ¿no? Entonces, generemos nosotros conciencia para que tengamos pues un mundo más limpio y que podamos nosotros ofrecerles a nuestros hijos una posibilidad ya de vida adecuada, ¿no? Desde donde estemos, ojo, no solo desde nuestro trabajo, sino también desde nuestra casa, ¿no? Tomemos en consideración que es importante minimizar, pero también es importante segregar los residuos. Ya lo generaste, ahora hay que segregarlo para darle una segunda vida, una segunda oportunidad. ¿Ya? Perfecto, muchachos. Muchas gracias, señoritas, señoras, ¿no? Señores, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Ya? Hay que tener un adecuado manejo de residuos y sobre todo en el ámbito donde estamos, ¿no? Los residuos hospitalarios. Muchas gracias.